reposo de Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, cualquier mandamiento que pretenda uno cumplir, ese mandamiento, primero, apunta a honrar a Dios nuestro Señor, a amarlo y a amar al prójimo. Si pretendemos que cumplimos un mandamiento, pero no estamos honrando, glorificando a Dios, no amamos a Dios con todo el corazón, alma, fuerza y mente, y no amamos al prójimo, entonces finalmente no cumplimos el mandamiento. Y los mandamientos, en ese orden entonces, son los 10 mandamientos luego, que estamos estudiando. Y luego, los 10 mandamientos se derivan en las distintas leyes, ordenanzas, que nuestro Señor nos da en la Escritura. Pero en ese orden. Primero que todo, la honra y la gloria de Dios nuestro Señor. Segundo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Tercero, los 10 mandamientos, y luego sí, cada ley estatutaria de su palabra. ¿Me explico, hermanos? Si no glorifico a Dios, si no es para la honra de Dios, no se está guardando ningún reposo. Si no es amando a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no cumplo el día de reposo. Si no es cumpliendo los 10 mandamientos, entonces tampoco estoy cumpliendo el día de reposo. Porque ese es el orden. ¿Me doy a entender? Es como decir, yo cumplo el mandamiento de ser un protector de mi hogar, de mi casa. Y como yo protejo mi hogar, mi casa y mis hijos, entonces nunca los dejo salir de la casa. No, no estoy cumpliendo, aunque pretenda ser un protector. Porque sobre todo tengo que amar al prójimo como a mí mismo, incluidos mis hijos. Tengo que hacer con ellos como quisiera que hagan conmigo.
Asimismo, entonces, debo cumplir el día de reposo, pero primero honrando a Dios, amándolo y amando al prójimo. Por lo tanto, el día de reposo no es una cosa de estar de perezoso con respecto a la necesidad que tiene el prójimo o al deber que tiene uno. Y decir entonces que cumplo el reposo de Dios porque no hago nada, pero no hago lo que debo hacer. Porque entonces estoy invalidando la ley de Dios. Pues primero, la ley de Dios tiene un orden, su voluntad, que se fundamenta sobre Dios mismo y su propia gloria, su honra y su majestad. A Él sea el honor. Segundo, amándolo a Él con todo el corazón, alma, fuerza y mente. Tercero, amando al prójimo. En eso se resume toda la ley. Luego los 10 mandamientos entonces me enseñan en qué consiste a nivel más general su ley con respecto a Dios y al prójimo. Y luego para cumplir los 10 mandamientos debo saber qué debo hacer en cada situación y en cada circunstancia de la vida. Entonces, con respecto al día de reposo, entendiendo la voluntad de Dios en ese orden, hay por lo menos 2 mitos. El primero, 2 mitos, 2 mentiras, 2 confusiones, 2 falsedades, 2 falsas enseñanzas o doctrinas acerca del día de reposo. El primero, que el día de reposo es un día que se aparta para adoración ritual. La palabra sábado, algunas traducciones en el pasaje que acabamos de leer, Éxodo capítulo 20, versículo 8, dicen, te acordarás del día de reposo. Otras traducciones dicen, te acordarás del día sábado. Otros dicen, te acordarás del sabbat. Otros dicen, te acordarás del séptimo día. En fin, la palabra original es esa, sabbat. O shabbat. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Sabbat, shabbat. No quiere decir otra cosa que descanso. Sabbat quiere decir descanso, no quiere decir sábado. Quiere decir descanso o el día de descanso. Te acordarás del día del descanso. El mito es, la confusión está en considerar el día de descanso como el día de la liturgia. Pero no es el día de la liturgia, sino el día de descanso. Liturgia quiere decir las costumbres de ritos que se hacen para adorar al Señor. Que primero la alabanza, que después la adoración, que después los anuncios, que después la canción así, que después la ofrenda. Eso es la liturgia. Y todo eso lo hacemos reunidos en un lugar que esté más o menos apropiado, ojalá que esté en forma de V invertida y con una cruz en el techo. Eso hace parte de una liturgia. El mito es que el día de reposo, el día de descanso es un día de adoración ritual. ¿Por qué? Porque en la Escritura el día de reposo es eso, de reposo. No dice, te acordarás del día de reposo para ir a la iglesia. Tampoco dice, te acordarás del día de reposo para ir al templo. Tampoco dice, te acordarás del día de reposo para juntarte con los hermanos. Sino te acordarás del día de reposo para reposar. ¿Me voy a entender? Amén. Mi amén es, me voy a entender. ¿Me explico? Amén. El día de reposo es eso, el día de reposo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el reposo. Como enseñaba don Juan Calvino, luego el día de reposo para circunstancias prácticas se escoge también para el día de reunión, pero por circunstancias prácticas y de costumbre. El principio bíblico es que es de reposo, es decir, de descanso. Pero el segundo mito es que es posible guardar el día de reposo en las mismas circunstancias como se prescriben en el Antiguo Testamento, es decir, reposando absolutamente sin hacer. Es imposible hoy día. Ese es el otro mito, el primer mito, que es de liturgia, de reunirse, de adoración, de la iglesia. Entonces, yo voy a la iglesia, es el día de reposo, porque si voy otro día que no es el día de reposo, como que Dios no bendice o no es igual. Eso es un mito. Eso es una tradición y si uno se lo cree, es una superstición. Por lo tanto, hace parte de una religión pagana. Que es el domingo el día que se adora al Señor, o el día que la gente se junta, o que es el sábado, o que es el viernes, o que es el lunes, o qué sé yo, pero tiene que ser ese día, no otro. Primer mito.
Segundo mito, que se puede guardar el día de reposo en la misma circunstancia, total, absolutamente quieto, contemplativo, sin hacer nada, ni siquiera encender una luz. No. Y los que pretenden hacerlo hoy día y dicen, sí, yo sí lo hago porque ese día yo sí descanso total y absolutamente, están siendo mentirosos. Porque encienden luces. Dicen, pero es que la luz no tiene ningún trabajo encenderla. Bueno, y la gente que hace posible que se encienda la luz, ¿qué? Y el aire acondicionado, ¿qué? Y el internet, ¿qué? Y la comida que se trae, ¿qué? Y la gasolina que paga y que compra, ¿qué? Y que funcione esa cosa también, que al fin, en fin, todo. Es imposible cumplir el día de reposo según la ley mosaica literalmente, es decir, sin implicar ningún tipo de trabajo y de aplicación, de esfuerzo. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces el día de reposo? No, el día de reposo es eso, es reposo. Pero, como hemos dicho, la escritura no la puede uno verificar, a estudiar, meditar en ella tomando un versículo, una palabra o un pasaje como si fuera independiente de la Biblia. Es como hacen esos charlatanes que le llaman hoy médicos y doctores. Que se me duele la cabeza, entonces ¿a dónde le duele? Aquí. Entonces le mira ahí bien, si es que le mira, pero no le mira el resto del cuerpo, si es que acaso le mira la cabeza. Que casi siempre vais a mirar el computador. El ser humano es un solo ser humano, un solo cuerpo, un solo organismo, una sola persona, incluso cuerpo y alma, que implica absolutamente todo el cuerpo. La dolencia de un solo órgano o siquiera de una sola célula implica el sistema completo, incluida el alma, el pensamiento y las emociones y las decisiones y el estilo de vida y hasta los antepasados y la genética. Asimismo, cuando uno mira un versículo, no puede mirar solamente el versículo, sino tiene que mirar la organización, el organismo completo, sistemático y total de la Escritura. Yo no puedo decir, yo cumplo el día de reposo porque ahí dice en Levítico, no hagas nada. Y bueno, nada, es nada, sin mirar toda la Escritura. Yo tengo fe porque dice esto es fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, 3, hasta el 7, nada más. Ahí se acabó la fe y la enseñanza de la fe para la Escritura. Hay un reposo que se cumple bíblicamente y que hay que cumplir, porque la ley de Dios no puede ser desechada, porque Cristo no vino a invalidar, sino a cumplir. No vino a derogar, sino a cumplir la ley. Vamos a Hebreos capítulo 4, nos vamos a detener un momentito. Hebreos capítulo 4. Claro, Hebreos se llama este libro o esta carta, que según pareciera que lo escribió el apóstol San Pablo. Hebreos capítulo 4. Y leamos desde el versículo 1. Leamos el versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo. Primero, el reposo de la Biblia, de la Escritura, no es el reposo nuestro, que yo descanso, sino que entro en el reposo de Dios. ¿Me voy a entender? Es el reposo de Dios, el descanso de Dios, en el que yo debo entrar. Y es una promesa de Él que me da descanso, reposo, alivio, que me quita la carga. Como dicen los hermanos también, que me aliviana. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. El reposo es algo que se alcanza para todos los cristianos y hay que alcanzarlo. Eso quita un poco de falsedades con respecto al reposo, empezando por las que vimos primeramente, que el reposo es entonces un día
y un día de liturgia, y que se cumple así textualmente, literalmente posible, con toda la posibilidad del rigor hoy día, y no que el reposo es más bien un estado de vida, es una forma de ser, es una forma de vivir, es un estado de vida. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros no parezca haberlo alcanzado. Es para temer, para temblar, no estar en ese estado de quietud, de reposo, de descanso. ¿Me doy a entender? Amén. Es para temblar delante de Dios, no haber alcanzado todavía su sosiego. Sosiego, es decir, la plenitud de reposo, de descanso, de tranquilidad y de confianza. Claro, es que, miren, el impío no puede descansar. El que no es cristiano no puede reposar. El que no es cristiano no tiene sosiego. El que no es cristiano no goza de la seguridad de Dios. El que no es cristiano no descansa de sus propias malas obras. Todos somos pecadores, pero el cristiano descansa de sus pecados. Y descansa de la carga que implica el peso de sus pecados y de la mala conciencia. Y reposa en cuanto a la acción de cometer pecados también. Miremos rápidamente Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 19 y 21 al 21. Es nuestro Señor hablando acá en primera persona. Yo creo el fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice Jehová, y lo sanaré. Fíjese. Estar en paz es estar reposado, ¿no? ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? Paz. ¿Qué es lo que anuncia? Paz. Paz. Shalom. Paz. ¿A quién le anuncia el Señor la paz? Al que está lejos y al que está cerca, y lo sanaré. Mire, tres cosas aquí. Primero, la paz de Dios es tanto para el que está lejos como para el que está cerca. Segundo, primero, la paz de Dios, primero. Segundo, es para el que está lejos y para el que está cerca. Tercero, implica sanidad, salvación, libertad. Pero mire, implica otra cosa que es reposo. Versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede ¿qué? Estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Versículo 21, no hay paz, dice mi Dios, para el impío. Entonces, el reposo de Dios es un estado de vida del alma, del corazón, que afecta al cuerpo y a todo lo demás. El reposo de Dios es un estado de quietud en Cristo y de perdón de lo malo, porque Dios perdona. Ese es el reposo. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios, enseña también Isaías, es en su justicia. Es decir, descansar en lo bueno. Y primeramente Él es bueno y el que nos da lo bueno, es decir, el que perdona y el que nos da su buena conducta, es decir, su santidad y su justicia, o sea que nos justifica y luego nos ve como justos y luego su Espíritu Santo nos es dado y su Espíritu Santo nos ayuda a vivir descansando del pecado, combatiéndolo. Eso sí es una guerra y una acción, pero entonces para descansar de lo malo y de hacer lo malo. ¿Me doy a entender? Si regresamos a Hebreos capítulo 4. Y dejemos la marca ahí porque vamos a estar un ratito. Hebreos capítulo 4. Dice, temamos pues, versículo 1.
que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo parece que alguno de vosotros no habéis alcanzado el reposo? ¿Cómo dice Isaías? Porque los que no tienen reposo, los que no tienen paz, son los impíos. ¿Cómo dice que parece entonces no haberlo alcanzado? Porque todavía es un impío. Piensa como un impío, habla como un impío, siente como un impío, actúa como un impío y cree como un impío. Y por lo tanto no tiene sosiego con Dios. No tiene esa salud mental. El reposo es de Dios, entonces, no nuestro. ¿Por qué es de Dios? Bueno, otra vez, lo leemos rápidamente en Éxodo capítulo 20, en donde dice reposarás. Versículo 11, porque en 6 días, ¿por qué reposarás? Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué hizo Jehová? Reposó en el 7º día. ¿De quién es el reposo? De Dios nuestro Señor. ¿Qué enseña nuestro Dios con su reposo? Que acabó todo, que triunfó, que hizo su voluntad, que es soberano, que no le hizo falta nada más por hacer. Vivimos en el reposo entonces de Dios, confesando que Él es completo, soberano, que lo hizo todo, que murió en la cruz por todos los pecados y por salvar hasta la última alma de las que predestinó, por las que murió y que completará su buena obra, que salvará al mundo, que completará entonces la plenitud de las naciones y también a su propio pueblo, que no hay nada que se le haya escapado, salido de sus manos. Entramos en su reposo, es decir, en su victoria. El que va a la guerra y es victorioso, luego descansa, reposa. Lo absurdo es que vaya a la guerra, completa la obra y quiere seguir peleando. ¿Con quién? Lo que le hacen caer en la cuenta, le hacen entrar en razón sus generales, sus oficiales. Alejandro Magno llegó hasta la India, llegó a las playas del Ganges. ¿Qué más quiere por conquistar? Vaya usted solo, no lo seguimos, nos devolvemos, repose. ¿No era el objetivo conquistar Persia y Media? No más. Cristo dice, acabado la buena. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe. Por demás me espera. Pablo dice, está diciendo, estoy en el reposo. Cristo dice, terminado, completado, finiquitado. Como nos enseñaba un hermano amado hace un tiempo, telestatai est, ya se acabó. Y descanso, reposo, entonces tenemos nosotros y sosiego, porque Cristo es victorioso y triunfó. El reposo es entonces según el pacto de Dios. Según su pacto, su promesa, su victoria. Es en su plenitud, es en su redención. El reposo es la paz, es la confianza en los logros de Dios. Porque en 6 días creó los cielos y la tierra y en el 7º reposó, descansó. Ese reposo de Dios entonces es activo, según hemos estudiado, hasta donde Dios nos ha dado en su misericordia la gracia. Nuestro Señor continúa no creando, sino siendo el sustentador, el proveedor de todas las cosas, el que las lleva a su plenitud, a su logro y a su propósito. Dios hasta el día de hoy, el Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo, dice Cristo. Pero eso no quiere decir que nuestro Señor no entró en su reposo. ¿Cuál reposo entonces? El reposo de su victoria, de su plenitud. Si continuamos en el versículo 2, claro, Hebreos 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos. O sea, hay algunos que no han entrado en el reposo. Y eso es para temblar. Parece que no lo han alcanzado.
Es para temblar, porque a nosotros también se nos predicó el Evangelio, y el Evangelio es para reposar, para descansar en Cristo. Como esta mañana nos exhortaba el hermano, el pastor, junto a aguas de reposo me pastoreará, en pastos delicados me hará descansar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu victoria, tu vara, tu cayado, tu palabra, tu pacto, tu promesa, tu espíritu me sopla, me infunde aliento. Entonces está descansando ese hombre, está confesando el reposo. Es un Shabbat verdadero. También a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les alcanzó, no les aprovechó la palabra predicada a los que lo oyeron, al no mezclarla con fe. Versículo 3, pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo, porque el reposo es según el pacto de Dios. Y en el pacto de Dios nuestro Señor nos salva para buenas obras, pero demostramos que somos esos salvados para buenas obras porque creemos, tenemos confianza en Dios para justificación. Es por la fe en Jesucristo entonces. Aquellos no entraron en el reposo, dice. ¿Cómo puede ser? Dice, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. ¿Las obras de quién? De Dios. Fueron acabadas desde el principio del mundo, y aún así no vale eso como testimonio para que entren en reposo. Si Dios acabó sus obras y reposó en el día séptimo, ¿no es suficiente testimonio de su victoria? ¿No es suficiente testimonio de su salvación? ¿No es suficiente testimonio de su poder? ¿No es suficiente testimonio de su misericordia? Porque esas cosas son las que aprendemos, Dios nos enseña y nos muestra en su creación. Que Él es Dios, que Él es poderoso, que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no le falta nada por crear, que todo lo crea alistándolo y poniéndolo en su punto y en su forma y en su lugar para sus fines de misericordia para con los hombres. Que hace un jardín y lo planta y pone al hombre en el Edén, que le da todo lo que necesita. Es decir, que Cristo es completo, que es suficiente, tanto para ser un Señor como para ser un Salvador, que el Espíritu Santo es completo para que nos guíe, que su promesa es completa. Pero el Señor jura en su ira, en el versículo 3, no entrarán en mi reposo. Así como cuando sacó a Adán, lo expulsó del paraíso, y jura el Señor no volverá a entrar. Vigilo y guardo la entrada. Pongo unos ángeles bravos que franqueen la entrada, que no permitan ingresar más, no sea que repose. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, Señor? ¿Por qué? ¿Qué decía en el versículo 2? Pero no les aprovechó la palabra predicada a los que oyeron al no mezclarla con. Porque no tuvieron fe en la palabra. Como no tienen fe en la palabra, pues no reposa. Como no tiene uno fe en Dios, no cree lo que Dios es, no cree lo que Dios hace, no cree lo que Dios dice. ¿Qué dice el Señor? Ahí mire usted cómo encuentra paz, a dónde la busca y quién se la puede dar y garantizar. Pero el mío, mi reposo, mi paz, no la tiene, no puede entrar. No mostraron fe. ¿Y de quiénes está hablando ahí? De todos los que no han tenido fe desde el principio y no entraron en su reposo, porque no mezclaron la palabra de Dios con fe. Miremos rápidamente Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1.
Versículo 32. Mire el reclamo que les hace nuestro Señor a los israelitas que han salido de la tierra prometida. Perdóneme, este es un recordatorio que hace nuestro Señor a los hijos de los israelitas que salieron de la tierra prometida, es Deuteronomio. Es la nueva generación. Pero mire lo que les dice nuestro Señor, Deuteronomio capítulo 1, versículo 32. Aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Aún con qué? Con las obras maravillosas que nuestro Señor les mostró, y con la palabra que nuestro Señor les habló, y con la promesa que nuestro Señor les hizo, y con el testimonio que Dios dio de estar presentes con Él, salvándolos, librándolos, libertándolos, y cuidándolos, y proveyéndoles en el camino a la promesa, es decir, a la tierra de reposo. Y no entraron en el reposo, en la tierra. ¿Por qué? Versículo 32. Porque no creísteis a Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿desde cuándo la salvación, obtener la promesa es por fe? ¿Desde cuándo? ¿Para quiénes? ¿En cuál pacto? ¿Desde cuál época? ¿En cuál testamento? Desde el principio, desde siempre, desde Adán. No le creas a Dios que morirás. Créeme a mí que serás como Dios, por cuanto no creísteis, por cuanto no mezclasteis el evangelio, la promesa, la palabra de Dios con fe, sino que le creyó al diablo. Por eso juré, no entrará de vuelta al reposo. ¿Me explico? Amén. Entrar en el estado de sosiego, de calma y de paz con Dios. Paz con nuestro Señor porque nos reconcilia con Él. Paz con el mundo porque no tenemos miedo. Paz porque hay confianza y aún se enfrenta al miedo que hay en el corazón. Paz de hacer las malas obras que veníamos estando acostumbrados a hacer. Pero entramos con fe a la palabra de Dios nuestro Señor. Con fe en Jesucristo. Con fe en Dios. Al reposo se entra con fe. Es por la fe en Jesús. En el versículo 3 entonces, Él jura, no entrarán a mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Eso es una teología linda, una enseñanza linda, una doctrina linda en la Escritura, que nuestro Señor acaba todo. Acaba todo no quiere decir que rompe todo y elimina todo, sino que termina. Es decir, llega a la plenitud, al cumplimiento. Hay una palabra que no existe en español o que no tiene una traducción de una sola palabra, le toca a uno hacer una frase entera. En inglés dicen procrastination, que es dejar, que no terminar las cosas, ¿no? A ver, me tocó en español no terminar las cosas, no cumplir al final. Y entonces está uno que, pues nervioso, intranquilo, no cumplió, no acabó, no se ha terminado lo que se debe cumplir, lo que se debe hacer, lo que se debe acabar. Para nuestro Señor, Él acaba y termina. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El séptimo día entonces es un testimonio de, otra vez, el poder de Dios y de su victoria y de su salvación. Cuando leamos en la Biblia, cuando nos recuerde el Espíritu Santo en nuestro corazón acerca del día de reposo, del Shabbat, del descanso, ¿de qué nos acordamos entonces? De su victoria, de su redención, de su poder, de su misericordia. Versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Miren cómo es el Señor de repetitivo, de insistente. Olvídese, como diciéndole al Señor, no crea, olvídese de que puede entrar al reposo sin creer en la palabra de Dios, en la Biblia. Otra vez repite. Versículo 6. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, claro, todavía falta que algunos entren. ¿En dónde? En el reposo. Pero se puede intercambiar la palabra que entren en Dios, porque el reposo es el de Cristo.
Dice nuestro Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay gente que está contenta, ¿no? La paz, firmamos la paz, negociamos. Bueno, hay que hacer arreglos con un bandido. Pero si el arreglo con el bandido no es sobre Cristo y su justicia, olvídese que va a tener reposo y descanso y paz. Porque nuestro Señor ya dijo, los impíos no se están quietos. No dejan de pecar. Nuestro Señor dijo, el reposo es al mezclar el evangelio con la fe. O sea, al creerle a Dios. En todo orden. Uno puede pretender que tiene paz en el corazón, en el alma, pero la paz, el corazón, en el alma no tiene aplicabilidad. Si la paz en el corazón, en el alma, no aplica la justicia de Dios, digamos en el hogar, en la familia, pues no goza de paz de Dios en el hogar. Versículo 6. De manera que falta que algunos entren en él. Claro. ¿Acaso el mundo entero ya es convertido? ¿Ya tiene fe? Bueno, esto lo hablaba un hombre en el siglo I después de Cristo, en donde creo que apenas 1 de cada 1000 hombres era cristiano. Hoy día, 1 de cada 15 son cristianos. Y contando. Porque la tierra ha de ser llena de la gloria de Dios. Pero aún la tierra no entrará en su reposo, en su paz, hasta que no haya fe completamente. Es decir, hasta que Dios elimine a sus enemigos y quebrante todo corazón y cada cuello altivo. Falta que algunos entren en él. Uno lee Romanos capítulo 11, por ejemplo. Aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de su incredulidad, ya leímos. Los primeros a los que se les predicó que el evangelio no entraron a causa de la incredulidad. ¿Entró Adán y Eva al reposo completamente? No. ¿Entró Caín? No. ¿Entraron la primera generación de israelitas que salieron del desierto? No. ¿Entró la humanidad que pereció con Noé? Bueno, Noé no pereció, pero Noé fue testigo. No, no entraron. No entraron por causa de la incredulidad. Versículo 7, otra vez determina un cierto día diciendo, en ese día sí entrarán. Otra vez determina cierto día diciendo por medio de David, hoy, ¿cuál es el día de reposo? ¿Qué es lo que los parciales qué quiere decir parcial? Que no es total, no es completo, es apenas un pedazo, un segmento. ¿Qué es lo que los que de entendimiento parcial de la Escritura entienden cuando entienden el día de reposo? Pues el domingo, o el sábado, dicen otros, o otro día. ¿Pero qué es el día? ¿Cuál de reposo? ¿Cómo dice? Versículo 7. ¿Cuál es el día determinado, escogido, predestinado, señalado, ordenado por Dios mismo? Por eso dijimos que el día de reposo no es un día de adoración, liturgia, de liturgia, o el día que se reúne uno en la iglesia. Porque ese no es el propósito, ese no es el objetivo en la Escritura. Uno puede adorar a Dios el lunes o el martes o el domingo y no adora mejor porque sea el miércoles o el jueves. En la cultura, en la tradición cristiana lo hacemos el domingo por conveniencia, y en la primera generación de cristianos, en el siglo I, comenzó a hacerse el domingo en celebración de que es el día de la resurrección de Cristo. Y ahí viene domingo. Domingo, ¿no? Quiere decir domingo, domino, no jugar dominó, sino domino. ¡Señor! Por eso le decimos entonces el día del Señor, no queriendo decir que ese es el día del Señor y el lunes no es del Señor, sino para dar referencia en el día en que el Señor resucitó. Pero por ninguna parte en la Escritura para que ese sea el día exclusivo de reposo, o el mejor. Porque, ¿cuál es el día? Versículo 7. Otra vez determina un cierto día. Está determinado, ordenado, predeterminado, escogido, consagrado. Ese día hay que guardarlo. ¿Cuál? Diciendo por medio de David, hoy, a ver que soy domingo, que dice hoy.
Si hoy está hablando de un reposo permanente. ¿Será que hebreo lo escribieron un domingo? O un sábado, dirán los adventistas. Hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El día de reposo, hermanos, es cuando recordamos en nuestra mente, oímos en nuestro corazón, con nuestros oídos, se nos da testimonio de que nuestro Señor nos da reposo en Cristo. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Hoy, otra vez, ¿quién es el que da el reposo? Jesús. ¿A quiénes? A ellos, aún a los que les ofreció el reposo y no entraron por incrédulos. Es decir, Jesucristo viene prometiendo el reposo desde el principio. Pero luego Jesús no comenzó a predicar, fue después de que ayunó 40 días en el desierto. Así, encarnado. Pero Jesús, que es Dios, viene predicando ¿desde cuándo? Desde el principio. O si no, no es Dios. O si no, deja de cumplirse aquello que Cristo es el que da testimonio del Padre. Solamente desde los días de la encarnación, no siempre. Porque es la fe en Jesús. Y dice, por la fe Abel, ¿en quién? Para que sea salvo. Por la fe Abraham, ¿en quién? Por la fe con la que debían creer los que salieron de Egipto, ¿en quién? En Cristo. En Jesús. Si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El reposo solamente lo da Jesús, no solamente es su reposo, sino que siendo el reposo suyo, uno no puede ir a Jesús y agarrar uno de su reposo y ponérselo. Es Jesús el que lo da. Es una obra poderosa de Él. Y si el reposo es descansar de las malas obras, el reposo es descansar de la mala conciencia, el reposo es descansar en la reconciliación con Dios, Jesús es el que nos da ese reposo de mala conciencia y de reconciliación con Dios. Y es Jesús el que nos da el poder de descansar de las malas obras del pecado por su Santo Espíritu. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay gente que se siente orgullosa porque dice, en esta iglesia o en esta denominación o en esta religión es donde sí tenemos reposo. Los otros no. Dice, ¿de verdad aquí es? Pues yo sí quiero ser de los suyos. ¿Por qué ustedes sí tienen? Mire que nosotros este día sí lo guardamos. Eso es fariseísmo. Eso sí es legalismo. ¿Qué es legalismo? Legalismo es usar la ley de Dios para lo que no se debe usar o usar más llamándolo ley de Dios cuando Dios no lo llama ley. Cumplir los mandamientos de Dios nuestro Señor es la santidad. El mandamiento santo de nuestro Señor en cuanto al reposo es que el reposo es hoy. Y que el reposo es para el pueblo de Dios nuestro Señor. Ahora, ¿de qué reposamos entonces? ¿De qué reposamos? Porque el versículo 10 que dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Otra vez, nuestro Señor reposa de sus obras, enseñándonos qué cosa, que termina todo. La creación es completa, no hay más por crear, y nos enseña que Él es poderoso y que Él es bueno, que Él es proveedor y soberano. Y eso lo hace nuestro Señor como ejemplo para nosotros, para que reposemos también de nuestras obras. Espérate, aguarda ahí. ¿Cómo que vamos a reposar de las obras? ¿Acaso no somos salvos para buenas obras? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que reposamos es de las malas obras. Arrepentidos de vuestras malas obras. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y cuando se dice arrepentidos, es arrepentidos de obras, otra manera como lo llama el Evangelio es obras muertas. ¿Y cómo puede ser una obra muerta? O sea que yo hago muertos, lo contrario de Frankenstein, que agarró un muerto y lo hizo vivo. Entonces yo hago muertos, o sea agarro vivos y los mato. Entonces
Descansar de obras muertas es descansar de ser asesino. Descansar de obras muertas es descansar de todo aquello que le produce a Dios asco y que produce muerte. ¿Qué es lo que le produce a Dios asco y muerte? ¿Cómo se cumple la ley, la voluntad de Dios, el designio de nuestro Señor en su orden? Primero, glorificándole. Toda obra que no le glorifique a Él es una obra muerta. ¿Qué obra no le glorifica a Él? Bueno, en ese orden, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Toda obra que se hace sin amarlo a Él es una obra muerta. Toda obra que se hace sin fe en Él es una obra muerta. Por eso dice Cristo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no construye sobre la roca, se le cae la edificación, lo mata. Descansamos de las obras. Es lo hermoso del cristianismo, el legado de Martín Lutero. No somos salvos, no que Martín Lutero se lo haya inventado, que lo rescató de una época de oscuridad en que el cristiano no tenía reposo, porque quería descansar en sus obras, en lugar de descansar en el reposo de Cristo. Quería descansar en sus obras y con sus manotas traerle al Señor las obras para que Dios le diga: bien, buen siervo y fiel. Con sus manotas cochinas, sucias, corrompidas. Y por lo tanto, ¿cómo le quedan las obras? Blancas y resplandecientes y lindas. Asimismo, malolientes, asquerosas, como metidas entre estiércol. Descansamos de las obras, porque reposamos en la obra de ¿quién? Del que todo lo hizo y reposó y terminó. Descansamos en Cristo. Por eso vivimos en un reposo. Esa es la salud espiritual que tenemos, en que el cristiano no está angustiado y puede amar a su mujer con libertad y a sus hijos, y también juzgar con libertad y valentía, porque Dios ya lo perdonó. Y puede hacer el bien con conciencia tranquila, porque Dios ya se la limpió, porque ha reposado de sus obras. No como el necio que está ocupado en agradar a Dios para que Dios por fin le diga que lo perdona y entonces lo rescata de la inmundicia y de la maldad y del infierno y de la condenación y del pecado, pero por el esfuerzo que él aplica, no por la obra esforzada de Cristo. No ha reposado, no cumple el Shabbat, no guarda el día de reposo. No cumple la ley de Dios. Cumplir la ley de Dios es descansar con fe en Él. Pero descansar de las obras, tener que descansar de hacer lo malo. Mujer, ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te querían apedrear? ¿Se fueron? Yo tampoco. Vete. Y siguen las mismas revolcándote y pecando. No, vete y qué. Reposa de tus malas obras. No peques más. No como los impíos, como nos enseña Isaías, el Espíritu Santo nos enseña diciendo: el impío no tiene reposo. Es como las aguas del mar tempestuosas que arrojan lodo. ¿Quién tiene el poder de calmar las aguas con su palabra? Cristo. ¿Quién tiene el poder de hacernos descansar de nuestras malas obras? Señor, un día, Señor, un segundo, un minuto, que yo no digo ni pienso palabrotas, ni imaginaciones. ¿Quién me hará descansar? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es el que me libra, el que me perdona. Claro, por supuesto, Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay quien no peque, todos hacen lo malo, toda su boca es como una boca de una serpiente. Sí, claro, ¿cómo no? Pero más adelante también, vamos a Romanos capítulo 6. Claro, la salvación es por la gracia. Romanos capítulo 6.
Claro, la salvación es por la gracia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, miremos el versículo completo. No estamos bajo la ley, sino la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso? El pecado no se enseñoreará. Es decir, no es como el impío, que no tiene descanso, porque vive pecando. Como soy salvo por la gracia, no soy una persona que vive pecando. Versículo 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? Como decía Rasputín. No. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, ya sea del pecado por muerte o de la obediencia para justicia? Descansamos de las malas obras. Pero porque Dios nos perdonó, no estamos bajo la ley, o sea, bajo la condenación, sino bajo la gracia para justicia. Estamos bajo la gracia para justicia. Y si estamos en justicia, estamos en buenas, no en malas obras. Es decir, en las obras que Dios dispuso de antemano. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Sus leyes son las mismas, su palabra es la misma, su voluntad es la misma. Todo tiene que ser para la gloria de Él primero. Todo tiene que ser por amor a Él. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Esas cosas se desglosan en los 10 mandamientos y en sus estatutos. ¿Me voy a entender? Hemos descansado de las obras muertas, es decir, de las obras que hacíamos con manos cochinas y quedaban también sucias. Y entonces descansamos porque es Dios y su obra las que nos perdona. Y descansamos también de las obras malas porque es Dios el que nos da sus buenas obras, su fruto, el Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Es decir, cumplimos sus mandamientos porque el que cumple el amor ha cumplido toda la ley. ¿Y qué dice la ley? No robarás, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Hemos descansado, entramos al reposo. El reposo entonces no es una pasividad parsimoniosa, cansina, aburrida, por ahí de pronto con una arpa, con 2 y 3 dedos tocándola, y ese es el reposo. No, el reposo es activo, es un reposo activo en la voluntad gloriosa de Dios nuestro Señor y en su obra que la garantiza. Nuestra obra está garantizada por la obra de Cristo. Eso es lo que quiere decir construir la casa sobre la roca. Construir la casa, edificar, hacemos la obra. ¿A qué compararé al que oye mis palabras y las cumple? Al que construye, hace, como al oír sus palabras y ponerlas por obra. Pero esa obra está garantizada porque está garantizada, sustentada, edificada, asegurada por Cristo, nuestro Señor. Por lo tanto, en ese estado, esa persona es la que reposa ¿de qué? De la angustia. Esa persona es la que reposa de la ansiedad de esta vida. Aquel que no sembró, aquel que cuando salió del sembrador la semilla no cayó en buena tierra, es como aquel también que las angustias de este mundo no le dejan echar raíz. Las angustias de la vida y los afanes de la vida no le permite edificar, no le permite crecer. Tiene miedo, está angustiado. ¿Para qué es el reposo? Entonces, rápidamente, Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Entremos en ese reposo que es en Cristo. Fíjense que es un mandamiento y los mandamientos de Dios hay que cumplirlos. Guardarás el día de reposo. El de hoy, el de Cristo, el de la Biblia, el del pacto. Procuremos entrar en aquel reposo. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Ya dijimos cómo entramos por la fe en Cristo. Ahora, ¿para qué?
¿Qué hacemos como reposados? Somos misericordiosos. Vamos rápidamente. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Qué problema con ese día de reposo? Y Jesucristo y los fariseos y los intérpretes de la ley y los escribas y los judíos. ¿Qué problema, hombre, con Cristo? ¿Qué hacemos con este profeta que no guarda el día de reposo y enseña a la gente a no guardar el día de reposo? Matémoslo. ¿Qué problema? ¿Qué hacemos con esta gente que no entiende que el reposo es descansar de sus malas obras? Y procuran que la gente repose, pero estando como perezosos sin hacer nada y suscribirlo a un día, limitarlo a un día, y ojalá que sea ese día que ir a la iglesia y cumplir el día de reposo. ¿Qué es cumplir el día de reposo? ¿Qué se hace el día de reposo? Mateo capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el sábado, o sea, en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Qué se puede hacer el día de reposo? Nada, excepto que descansar. Bueno, ¿y si hay hambre? Nada excepto descansar. Y comenzaron a arrancar espigas y comer. Ahora, pregunta. ¿Podían los discípulos haber guardado otro día y comer al siguiente día? Sí. ¿No estaban acostumbrados a ayunar? Claro. Eran judíos como los de aquel día, no como los de hoy. Estaban acostumbrados a ayunar. No era simplemente por morirse de hambre, por no morirse de hambre, que comenzaron a espigar. Versículo 2. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito. Sí, ¿según quién? ¿Quién es el que dice lo que es lícito, no? Pues primero, aquí está el que dio el mandamiento del día de reposo. Segundo, él es el que lo interpreta. Tercero, él es el que dice lo que es lícito. Cuarto, en él no hay pecado, es decir, lo que él está haciendo es santo. Versículo 3. Pero les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre? ¿Qué se hace cuando se tiene hambre? Pues comer. ¿Qué pecado comer cuando tiene hambre? Hay una religión que dice que es pecado comer cuando tiene hambre. La anorexia. Como Santa Catalina de Siena, una santa francesa en la Edad Media, que procuraba ser santa y le prometió al Señor no comer. Y el mismo obispo de su ciudad de Siena tuvo que obligarla y decir, Catalina, come. Comenzó ella a comer entonces, pero poquito. Y la gente supersticiosa, ignorante, porque la misma iglesia los mantenía así, les pareció que era una cosa muy sagrada y muy santa de Catalina, y por lo tanto elevarla a los altares, y digna de imitar. ¿Acaso no hay Catalinas así hoy también? Que creen que la santidad es cosa de la carne y de cómo se ve a uno, de lo que come o de lo que no come. Otra cosa es guardar la salud del cuerpo, que es obligación. Sí, delante de Dios nuestro Señor. Pero el mero acto de no comer, tan santo no, por lo menos que no sea el sábado. ¿Qué hizo David cuando tenía hambre? No solo él, sino los que con él estaban. ¿Cuántos andaban con David? Un ejército. Versículo 4. ¿Qué hizo David? Entró en la casa de Dios, en el tabernáculo, y comió del pan de la proposición. ¡Qué atrevido! Que no le era lícito comer los 12 panes que se ponían sobre la mesa sagrada en el lugar santísimo. Ni a los que estaban con ellos, sino solo a los sacerdotes. Mira lo que les dice Jesús. ¿No está prohibido comer ese pan limitado solamente a los sacerdotes? ¿Por qué David comió y aquí Cristo lo aprueba? Porque no estaba prohibido de manera absoluta, sino solamente hasta el punto y el término que nuestro Señor mismo dice. Estaba prohibido comer esos panes, pero no para que la gente que está afuera y tenga hambre no coma. Si todos tienen su propio pan, pues coma su propio pan. Este es de los sacerdotes y punto. Pero si alguien no tiene que comer, pues que coma. ¿Por qué pone este ejemplo nuestro Señor? Mire,
También en la ley de Dios dice, si un hombre tiene hambre y no tiene absolutamente nada que comer, puede entrar al terreno de un vecino, de otra persona, espigar o tomar y comer todo lo que le quepa en la boca. Claro, no puede sacar con sus manos de ahí y llevarse. Esa es la ley de Dios, esa es la misericordia que ha de cumplirse. Por lo tanto, también tiene que cumplirse en el templo. ¿Me explico? Aunque sea sábado, repose. Es decir, el reposo para Cristo es descansar. Tanto de las malas obras como de la angustia. ¿Cuánto más descansar si Dios provee? Coma. Aunque sea sábado, haga el bien. Y si Dios le provee para que haga el bien el día sábado, hágalo. ¿Cuándo es el día sábado? Pues el domingo. No, siempre. Haga el bien, lo bueno, viva en el reposo. No es la quietud absoluta y contemplativa. El cristiano tiene que ser misericordioso. Para eso le dio el Señor. Y si le sobra, entonces, pues puede ofrendar, o diezmar, o las primicias, qué sé yo, pero sea misericordioso. Directamente con el necesitado. La iglesia no es el lugar de distribuir la misericordia, directamente sea misericordioso. Versículo 5, ¿o no habéis oído en la ley cómo los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? ¿Qué hacían los sacerdotes el sábado? Que le exigían al Señor y lo querían apedrear por violar el día de reposo. ¡Trabajar! ¿O es acaso muy fácil matar un animal y pelarlo y desprezarlo y circuncidar y ponerlo luego sobre las brasas y preparar el aceite y hacer todo el oficio levítico y ritual? Trabajaban también, y aquí apunta todo ese sacrificio a Cristo nuestro Señor. Esas cosas eran la sombra y Cristo la realidad. El día de reposo es para redención, para perdón, para decir la verdad del Evangelio, la justicia, la paz. ¿Cuándo? Pues el día de reposo, el día que entramos al reposo, permanentemente, continuamente. No, las iglesias evangélicas han perdido esa tradición que entendía entonces la iglesia desde el principio de guardar el día de reposo, en ese sentido, en el templo de predicación del evangelio diario. No quiere decir que hay que hacerlo diariamente en la iglesia. Lo que quiero decir es que no nos llevemos la idea de que el día de la predicación es el domingo, pues, y de estudiar la Biblia, y de enseñar la Biblia. Entonces necesito que el pastor venga todos los días acá y me dé la cena y cumpla entonces los días de reposo, lunes, martes. No, el día de reposo es hoy. Tu día de reposo. Tu día de comunión con Cristo, de salvación, de conocer a Dios y su palabra, y de oírlo a Él, y de procurar la libertad de los cautivos y la salvación de los afligidos. Porque el día de reposo también, cuando se cumplía anualmente un día de reposo, ya no de día, sino de 7 años, el día séptimo salían los esclavos libres. El día de reposo entonces es el día de ser justo con el hermano. El día de reposo es el día de no tener al hermano en angustia. Es hoy al hermano y al prójimo. Claro, mire esto tan interesante. Aún la tierra tenía que guardar el día de reposo en Israel. Cada 7 años la tierra debía descansar y no se podía sembrar. Porque hay que ser misericordioso y considerado con todo, decía, hasta con tu animal y con tu esclavo, con tu siervo, todos los días, ahora que entendemos que es el día de reposo. Y nuestro Señor le dijo a Israel: por cuanto no habéis guardado los sábados de la tierra y no la habéis dejado descansar, 70 años seréis esclavos, siervos en Babilonia, y al de año 70 lo regresaré cuando la tierra descanse. Asimismo, por ejemplo, la nación que no le dio libertad a los cautivos, el Señor la sometió a los rigores de la guerra. ¿Me voy a entender? Procurando la libertad, la justicia y la redención
El día de reposo, hermanos, es práctico. No solamente para el alma, porque reposamos por su pacto del Evangelio de Cristo y su victoria, reposamos de nuestros pecados, sino que reposamos después de trabajar, considerándonos a nosotros mismos y al hermano, y a todo lo que hay. Amén. El día de reposo es vivir como cristianos. Oremos. Señor, gracias por tu descanso, porque en ti podemos de verdad ser libres, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque lo que merecemos es la esclavitud, la servidumbre. Por eso a tu pueblo lo entregaste como esclavo por sus pasiones. Y aún así tú, misericordioso, lo rescataste y lo libraste para darle reposo, descanso. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos, siervos, haciendo según nuestras propias pasiones, según la corriente del mundo, según el príncipe de maldad, tú nos diste vida eterna contigo, Cristo. Entramos en tu descanso. Por la fe somos salvos. Ayúdanos a vivir, Señor, en tu tierra prometida, en la leche y en la miel abundante, en tu justicia, en tu paz, en tu sabiduría y en tu confianza, en tu perdón. Ayúdanos entonces, Señor, así como tú nos has perdonado, a perdonar de la misma manera, por el arrepentimiento y por la fe, al humillado y al quebrantado de corazón. Procura, Señor, darnos paz. Te suplicamos. En tu nombre, Jesucristo. Amén.